El contenido presentado en este podcast tiene fines exclusivamente informativos, culturales y educativos. Las opiniones expresadas por los invitados y conductores no constituyen recomendaciones médicas, psicológicas, legales ni de ningún otro tipo profesional. Tecnología psicodélica. Episodio 9. Micología. Joan Matthew, fundador y coordinador del proyecto Micológica 360, dedicado al cultivo, investigación y procesamiento de hongos en México desde el año 2010. En los años 50, unos investigadores de Estados Unidos, franceses, suizos y mexicanos redescubrieron la utilización ritual de los hongos psicoactivos. Y eso permitió reconectar con las raíces que teníamos de la utilización curativa y de adivinación a nivel del ritual de los hongos. Este redescubrimiento permitió a los occidentales también darse cuenta que ciertos hongos psicoactivos también se dan en sus países respectivos. Pero por como 30 años, México se ha vuelto como el terreno de investigación sobre el uso tradicional de los hongos. Gracias a la preservación de este ritual, durante la Inquisición, durante la conquista, bajo el disfrace de catolicismo, pudieron resguardar el ritual practicando con los hongos psicoactivos en las sierras de la Mazateca o en el volcán del Popocatépetl, por ejemplo. Pero este ritual era reservado a la gente local, no se compartía con extranjero. Por eso este ritual ha podido estar guardado, preservado, porque no se enseñaba a los de afuera. Cuando llega Gordon Wasson en los años 50, tiene la posibilidad de participar a un ritual y creo que es la segunda persona occidental a haber podido asistir a una velada con María Sabina en este caso, y eso ha sido como el punto de inicio de reconocer la utilización de los hongos de forma curativa y de forma de limpia espiritual o de acompañamiento psicológico adentro de comunidad. Desde eso hubo mucho camino, pero México fue el punto central donde empezó este conocimiento y esta investigación sobre la utilización ritual tradicional de los hongos psicoactivos. Al nivel indígena, la práctica del ritual en las regiones donde todavía tienen esta utilización tradicional, los curanderos, las curanderas en general lo aprendieron de sus ancestros o de sus abuelos o de sus papás, y es un lineaje de preservación familiar que se permite transmisión a través de las generaciones. Ahí hay un punto muy interesante porque la habilidad que tuvieron los indígenas para preservar el ritual en México o en Mesoamérica, lo pudieron hacer gracias a mucha inteligencia, a disimularlo atrás del disfrace católico del colonizador, lo que tal vez no tuvieron en Europa cuando la Inquisición empezó y que casó a todos los que utilizaban plantas o que guiaban sus comunidades con las parteras, por ejemplo, o la elaboración de cerveza, que era un oficio de mujeres. Desde el siglo XI-XII, la Iglesia Católica erradicó totalmente eso en Europa. Cuando llegan a Mesoamérica, a México, los indígenas encuentran la forma de preservar el ritual disfrazándolo con la Virgen María, con el Cristo, y eso ha permitido que lo podían todavía practicar en casa sin que el colonizador se diera cuenta que todavía estaba esta práctica, porque había castigo de muerte, ¿no? Se diabolizaba a un punto muy profundo y muy grave. Entonces hubo esta inteligencia de preservarlo. Y la regla era de tenerlo secreto, de no exponerlo a los extranjeros. Y eso se ha preservado hasta los años 50. Y es eso que permitió que
no se erradicara totalmente a nivel del planeta la conexión entre los humanos y los hongos psicoactivos. Desde ahí hubo un renacimiento completo de la humanidad en relación con los hongos psicoactivos. La variedad, la biodiversidad de hongos psicoactivos en México es la mayor del mundo. Eso es un punto. Y las culturas que lo utilizan de manera tradicional, desde los pueblos mayas hasta Chiapas, hasta Oaxaca o el Estado de México, todavía son muy activos. Entonces, en estos dos sentidos de biodiversidad y de usos tradicionales en varias regiones, todavía existente, lo hace como el epicentro de utilización de los hongos psicoactivos, sin duda. La idea de ir a México para conocer esta experiencia tocó a muchos jóvenes. Entonces hubo una ola muy fuerte por 20 años de un cierto tipo de turismo en estas regiones, con una consecuencia a nivel cultural, porque pues empezaron las personas a vender los hongos, ya no era tanto como practicar una ceremonia de curación o de adivinación, sino se volvió también mercantil en ciertos aspectos. La falta de respeto al momento de consumir los hongos por parte de la gente externa, que no está preparada, que no está educada a una velada. Y también hubo casos de venta de hongos venenosos, tóxicos, para hacer dinero por parte de ciertos locales, y hubo que poner un poco de orden. Y creo que a nivel ahora del Consejo de Ancianos de la Mazateca hay mucha movilización para evitar no dejar el charlatanismo, para preservar justamente esta tradición de curación y que no se desvíe a algo mercantil o algo demasiado orientado para mostrar y cobrar más que curar y sanar o orientar. Oaxaca es el epicentro donde se redescubre el hongo psicoactivo, al menos su uso, y de ahí muchos estudios, muchas investigaciones, y a nivel personal pensé que era necesario para mí conocer la forma de trabajar con los hongos psicoactivos, y para eso no había muchos lugares a donde ir para conocerlo, y yo me orienté primero con Oaxaca y me recomendaron a un curandero en la Sierra Mazateca. Y conocí la ceremonia enfrente de un altar, con las limpias, con la apertura, con las oraciones, los cantos, la oscuridad, la luz alternada para tener visiones y llamar a fuerzas más grandes. Y para mí era una experiencia única, totalmente nueva. No tenía orientación religiosa personalmente. Y enfrente del altar y durante estas ceremonias muchas cosas se revelaron a mis ojos, a mi conciencia sobre pues, la importancia de nuestras acciones de manera diaria, de metas para un bien común. Y este curandero me dijo que si quería aprender con él tenía que quedarme. Entonces pues regresé a Europa y liquidé lo que tenía. Dije a mis amigos y a mi familia que quería estudiar, aprender, ser el aprendiz de un curandero. Y me fui a vivir a Oaxaca. La primera vez me quedé 6 meses porque es el visa turístico que te permite en México. Y regresé y lo hice varias veces y me quedé como 4 años con Juan Ricardo a aprender de la ceremonia, de la forma de llevar las veladas. Y me cambió totalmente mi percepción sobre mi trabajo y lo que podía compartir con los demás sobre producción de alimentos, reciclaje de materias orgánicas, propiedades de hongos medicinales para mejorar el sistema inmune y traer soluciones a nivel rural, pero también a nivel urbano. Y el hongo me puso un poquito todo eso enfrente de los ojos a través de estas ceremonias que me cambiaron totalmente la vida. Cuando llegan los españoles hablan mucho del teonanacatle, ¿no? De la carne de los dioses. A nivel diversidad de hongos psicoactivos utilizados por los pueblos originarios, hay tal vez una docena en México distintos.
Las nomenclaturas comunes no les hacen honor para identificación. En la mayoría de los casos, por ejemplo, el pajarito, que es muy conocido en México, puede ser neojalapensis, puede ser mexicana, según las regiones, ¿no? Al nivel del Teonanacatl, por mucho tiempo se pensó, de acuerdo con el trabajo de investigación de Guzmán y de otros etnomicólogos, que era el psilocybe aztecorum, que se da a altitud, muy difícil de encontrar, muy escaso. Y ahora con los últimos trabajos más recientes en etnomicología, pensamos que era tal vez más el psilocybe zapotecorum, que también se llama derrumbe en México. El derrumbe es también psilocybe caryolescens en otras partes de México. Entonces, los nombres comunes a veces esconden diferentes taxonomías, diferentes especies de hongos psilocybes que se dan en México y que están utilizados por los pueblos originarios todavía. Tenemos el San Isidro, que tiene pues, una nomenclatura pues, postcolonial, que ahí el argumento de los etnomicólogos es que antes de la llegada de los españoles no utilizaban este hongo, porque este hongo se da en los excrementos de ruminantes, de las vacas. Entonces, la hipótesis ahí va en el sentido de que si no había estos animales, todavía no habían estos lugares abiertos de bosque donde se ponían vacas, no ocurría este hongo psicoactivo en estos tiempos. Otra indicación también es que estos hongos Psilocybe cubensis o San Isidro, los más comunes, no están utilizados para el trabajo espiritual por los curanderos tradicionales. Es un hongo que se administra a extranjeros, que se da a turista, pero no es un hongo que se utiliza como herramienta en ceremonia. Hasta ahora, tal vez hay excepciones, pero es una indicación que nos hace pensar que tal vez este hongo no ocurría en México antes. No hay un nombre tradicional náhuatl correspondiente, sino una nomenclatura católica, ¿no? Española que llega después. Entonces, bueno, hay trabajos que se están llevando para tratar de definir si sí se utilizaba el San Isidro o no antes de la llegada de los españoles, pero hay unas indicaciones que nos hacen pensar que es algo que llegó después. Tienen varios compuestos psicoactivos. Y tienen la psilocibina, que es la más famosa, la psilocina, que es básicamente la psilocibina que se desgrada y que está asimilado en el cuerpo, en el organismo. Hay la baiocistina también, que ha dado su nombre a un hongo psicoactivo muy potente que es el Psilocybe baiocystis, la norbaiocistina, y hace poco se descubrió un quinto compuesto psicoactivo que se llama la aeruginosa. Entonces son 5 compuestos psicoactivos que se encuentran en los hongos sagrados. Gastón Guzmán, pilar central de la micología en México a nivel taxonómico, especialista en la monografía de los hongos psilocybes en el mundo. Ha trabajado con un equipo internacional desde los años 50 y es muy famoso también por haber viajado a Huautla de Jiménez con el equipo de Gordon Wasson y Roger Haim y Albert Hoffman. Gran escuela de micología en México, del INECOL de Veracruz, que ha permitido a inspirar muchos jóvenes estudiantes de entender las riquezas a nivel biodiversidad de hongos de su propio país y arrancar estudios más aprofundizados desde los años 60, fin de los 50. Entonces sí permitió que México se volviera como el terreno de investigación privilegiado alrededor de estos hongos. Y desde eso, pues creo que hasta su hija Laura Guzmán está retomando un poquito este trabajo que se ha llevado con unas correcciones, con unas actualizaciones. Y bueno, pues sí, es un nombre que encontramos casi en todos los artículos publicados al respecto taxonómico, ocurrencia de especies endémicas de hongos psicoactivos en México. Ha percorrido mucho el campo en México, entonces sí ha tenido la oportunidad de
de llevar este estudio más que otras personas. A nivel del estudio de los organismos, de los seres vivos, los hongos han siempre, por mucho tiempo, han sido como relegados a la sombra, a la pudrición, a olor fétido, capaz que te va a matar. Entonces, a nivel de la ciencia, por mucho tiempo, y peor en el tiempo de la religión católica, eran vistos como bastante mal los hongos. Entonces, no nos hemos interesado hasta hace poco tiempo. Y lo que estamos descubriendo del hongo es que es básicamente el maestro de orquesta de la vida sobre el planeta. Permite a las plantas, las primeras plantas que van a colonizar la tierra, a desarrollar la red de raíces que no podrían sin la presencia de los hongos que escarban los minerales. Desde ahí, la colonización de la tierra por las plantas ha sido permitida gracias a los hongos. Entonces, como toman un papel muy clave en cómo la vida se desarrolla sobre el planeta, y nuestra forma de entender la evolución de la vida ha cambiado estos últimos años, porque pues nos damos cuenta que juegan un papel clave también a otros momentos de nuestra evolución, como cuando llega este asteroide en la península de Yucatán hace más de 600 millones de años, y que vuelve toda la tierra en una nube de polvo por años y años, y que los reptiles grandes con una temperatura corporal fría no pudieron resistir a la infección de hongos que se aprovecharon de todo el sustrato que dejaba este cataclismo. Ahí dejan nada más los mamíferos de 15-20 centímetros de tamaño sobrevivir, porque su temperatura corporal está a 37 grados, lo que no permite a ciertos hongos o ciertas bacterias de afectarles. Y nosotros somos los descendientes de estos mamíferos que pudieron sobrevivir al cataclismo, que permitió a los hongos aprovechar todo el planeta por varias décadas. Toda la materia orgánica que se estaba pudriendo se volvió su alimento. Todos los animales que no se podían defender de enfermedad por hongos, pues también los aprovecharon. Entonces quedó nada más estos mamíferos que son de donde vinimos nosotros. Sin este empoderamiento de los hongos con el planeta a este momento, pues no estuviéramos nosotros aquí. Entonces hay una cadena que está orquestando el hongo desde la evolución de la vida hasta la generación de los suelos que permiten los bosques, que se vuelven los alimentos o la materia orgánica que va a descomponer el hongo para crear suelo, que va a generar bosque, que va a generar alimento, etc. Y fue la colonización del planeta por los bosques permitido por los hongos. El efecto de la sustancia, de acuerdo con el gramaje o la dosis, puede variar. Y ahora tocamos aspectos de utilización fraccionada del hongo psicoactivo, como lo llaman microdosis, es decir, tomar una décima parte o una parte de 20 de lo que consideramos como una experiencia macrodosis o una ceremonia, que siempre se calcula de acuerdo con la corpulencia de las personas. La aplicación en microdosis tiene varios ejes de utilización al nivel de ciertos padecimientos, muy en relación con las condiciones de vida que tenemos en la sociedad moderna, que nos estresa mucho, que no nos permite tal vez expresar lo que está en nuestra inspiración, nuestra esencia de manera general. Los hongos tomados en una cierta dosis permiten justamente de ajustar a nivel de estos canales sinápticos formas de pensar, formas de expresarse, concentración, memoria, la neuroplasticidad que se promueve a través de los compuestos que contienen los hongos psicoactivos. Llegan a ser tratamientos para la demencia a la fecha, o también utilización de acompañamiento de personas en fases terminal, cuando se acercan de la muerte, para tener una aceptación de la condición de uno y también del acercamiento con el fin de la vida. Los hongos psicoactivos ahora tienen varios rangos de aplicaciones de acuerdo con dosis y el tipo de cuadro médico en que se va a administrar.
Los acompañamientos postraumáticos también son bastante interesantes estos últimos años. Creo que estamos todavía en la infancia también a nivel de las aplicaciones médicas convencionales y va de par con la formación de estos especialistas. El cambio de percepción de la vida de uno mismo a través de la experiencia también permite, pues sí, subir el ánimo, retomar confianza en uno mismo. Ciertos casos de problemas de expresión verbal también que se pueden arreglar, problemas de audición, problemas de vista, con microdosis para mejorar el desempeño físico, pero también intelectual de las personas que lo consumen. Entonces, el panel es bastante amplio y creo que se va a ir ampliando porque estamos descubriendo nuevas formas de administración con dosis distintas para padecimientos distintos. Permite a la persona de sentirse de manera distinta que normalmente y eso permite pues, tomar ciertas determinaciones, decisiones o percibir de manera diferente su propia condición y permite el camino hasta la curación, hasta el sanamiento de la persona. La posibilidad de utilizar otros caminos sinápticos durante la experiencia da un otro sentir a la persona que le permite pues, manejar también su situación personal con otro ángulo. Es lo que permite mucho también la administración de hongos psicoactivos, es este punto de vista externo sobre uno mismo para escoger un camino de sanamiento que está apropiado a la persona. La sustancia en sí para ciertos individuos no la pueden metabolizar, es decir, que hay algunas personas que les das hongos psicoactivos, no sienten nada, no la procesan. Y me recuerda un poquito también la experiencia de María Sabina con Albert Hofmann cuando regresa de Suiza con sus pastillas de psilocibina sintética y que le dice, sí, está ahí, pero no. Al nivel de la aplicación, el uso en estos institutos hoy como Johns Hopkins o Berkeley en Estados Unidos, no están administrando hongos, están administrando psilocibina sintética. Entonces, sí hay una diferencia en el efecto, hasta los curanderos que pudieron probar las pastillas lo dicen. Ahora, la persona que lo consume también va a tener un efecto totalmente diferente según su pasado, según su genealogía o su estado psicológico que otra persona. Entonces no está totalmente al nivel del compuesto, sino la combinación de los dos. Lo que tal vez a nivel tradicional era más fácil de trabajar porque hay una preparación en la contextualización de la ceremonia, que tal vez a nivel recreativo no lo tenemos tanto y que a veces pues una dosis elevada para alguien equivocado puede tener una reacción, un brote psicótico o esquizofrénico, que no son situaciones agradables para nada. Entonces, es importante que haya gente también capacitada, formada para saber trabajar con la sustancia, que conocen el efecto, que saben cómo sedar a una persona, que tienen asistentes también formados ahí. Y por eso en este momento pues tomamos este camino que pues finalmente la ciencia o el campo médico debe de formarse con estas sustancias para poder aplicarlas en este cuadro que buscamos hoy. Hay los acompañamientos de microdosis, con microdosis, pero hay también experiencias con macrodosis y ahí sí necesitas saber lo que estás haciendo. Entonces necesitamos entrar en esta nueva etapa de formación de especialistas a nivel médico. El hecho que México está posicionado al nivel histórico y al nivel ambiental o de biodiversidad es un punto clave concerniente a los hongos psicoactivos, por la historia de uso milenaria, por el hecho que la gente lo utiliza de otra forma que recreativa. Creo que normalmente la mayoría de los occidentales lo conocen por un medio recreativo a la experiencia. En el caso de México, pues tenemos como este pilar de la cultura
de haber utilizado estos hongos para fines de curación o fines de tratamientos o de acompañamiento. Entonces, ahora que a nivel internacional laboratorios, institutos privados están estudiando las aplicaciones clínicas de la psilocibina, podemos proponer a México conectar con sus raíces ancestrales de uso tradicional de los hongos, combinado con lo que es de investigación a nivel científico y de aplicaciones clínicas adaptadas a nuestro modo de vida moderno de hoy. Creo que es el momento más apropiado para hacerlo y con toda la justificación de miles de años de camino con los hongos que lleva México. Al nivel del futuro con los hongos psicoactivos, creo que México es el lugar ideal para llevar la conexión entre la tradición y el futuro de aplicaciones clínicas. La legalización se está arrancando en muchas otras partes del mundo y pienso que con el trabajo que se está llevando en México es cuestión de poco para que entremos también en esta cancha de legalización del uso y también poder tener un poquito más de seguridad sobre la autodeterminación de los pueblos que utilizan estos hongos de forma ritual desde miles de años para que no se patente un compuesto activo por medio de una farmacéutica y que se restringe el uso tradicional o el uso personal, acceso a la medicina que representan estos hongos. Una parte importante para las comunidades es saber propagar las especies endémicas para preservarlas, para que sigan ocurriendo. Hay un trabajo también de universitarios para preservar estos recursos que pues, tienen importancia cultural, pero también para que se sepa que bueno, pues, no todos estamos abiertos a que se pueda patentar a un compuesto tal que la psilocibina y menos por medio de farmacéuticos que van a querer pues, ser los únicos proveedores de un compuesto estandarizados. Y creo que ahí podemos, en México todavía, gracias a la tradición, pues poner un freno a este camino de tratar de patentar lo vivo, pues.